Anna May Carter creció en una casa donde el silencio dolía más que los gritos. La voz de su madrastra sonaba nítida como un cristal roto. Cada palabra le recordaba a Anna May que no la querían. La mujer resentía la intensidad de su risa, la forma en que su canto podía transformar una tarde aburrida en algo vivo. Su padre, desgastado por años en el molino y demasiado cansado para luchar, dejó que la crueldad persistiera. Nunca se interpuso entre ellos, nunca levantó la mano ni la voz para protegerla en esa casa de guardia cerca del límite de la parroquia. Anna pudo haber aprendido lo que significaba vivir sin ser vista ni escuchada, pero no era una chica que se derrumbara fácilmente. Su espíritu, aunque reprimido, aún avivaba los momentos de risa cuando podía robarlos. A veces cantaba en voz baja mientras fregaba pisos, su voz como una oración secreta. Sin embargo, cada nota corría el riesgo de ser castigada, y pronto incluso sus canciones se convirtieron en algo que guardaba en un baúl y escondía. Cuando Virgil Crowther llamó a su puerta, nadie conocía su historia. Apareció un frío invierno, un extraño de barba oscura y mirada que solo revelaba peso. Sus botas arrastraban el lodo pantanoso de lugares más lejanos de los que nadie se atrevía a caminar, y su dinero, billetes reales y tangibles, hablaba más fuerte que las preguntas que la gente debería haber hecho. Le dijo a su padre que vivía río arriba, más allá de las gasolineras, más allá de la última tienda donde alguien podía parar a comprar pan o clavos, allá donde el camino se perdía en tierra y raíces de ciprés. Quería una esposa, dijo, alguien trabajadora, tranquila y estable. Tenía un hijo que necesitaba cuidados. Su padre miró el sobre la mesa, lleno de dinero. No preguntó de dónde lo sacaba. No miró a Anna May cuando dijo que era lo mejor. La madrastra sonrió con suficiencia, su alivio, desnudo como la luz del sol, como si por fin se hubiera librado de un peso. El corazón de Anna May se encogió. No tenía voz ni voto, ni posibilidad de negarse. Empacó lo poco que poseía, el vestido raído, el peine que su madre le había dejado, y mantuvo la barbilla firme. Si esto era escapar de la amargura de Sycamore Street, que así fuera. En lo más profundo de su ser albergaba la esperanza de que quizás, más allá de los pantanos y el silencio, pudiera encontrar una vida más apacible. El camino a la casa de Virgil se estrechaba con cada kilómetro. Los árboles se apiñaban, sus ramas goteaban musgo español como cortinas grises que ocultaban lo que se extendía más allá. Las rodillas de Cypress sobresalían del barro como huesos de viejos gigantes. El aire olía a agua que había permanecido demasiado tiempo en un tarro, húmedo y pesado. Para cuando la carreta giró hacia el último tramo, la luz del día se había diluido hasta convertirse en un dorado tenue, y Anna May vio la silueta de una casa que se alzaba entre las marismas. Fue una casa majestuosa hace mucho tiempo, construida cuando el dinero del azúcar abundaba en el sur. Ahora se hundía bajo el peso del tiempo. Las tablas se combaban, las contraventanas se inclinaban. La pintura se descascarillaba en escamas del color de la ceniza. Sin embargo, se mantenía firme, inflexible, con su porche lo suficientemente amplio como para vigilar la extensión marrón del río justo al otro lado del dique. Anna podría bajar, hundiendo ligeramente sus botas en la tierra húmeda. 3 grandes perros surgieron de las sombras de un corral. Sus ojos captaron los últimos destellos de luz, amarillos y penetrantes. No ladraron. Solo la miraban fijamente, con las colas rígidas y los cuerpos tensos, como si midieran su valor. Virgil los detuvo con un silbido breve. Su silencio era peor que el ruido. Dentro, el aire olía a humo de leña y hierro. Ninguna cortina suavizaba las ventanas. No había flores en jarrones. Las habitaciones eran sobrias, ordenadas, demasiado limpias, como si hubieran desprovistas de cualquier indicio de calidez. Los pasos de Virgil resonaron con fuerza en las tablas. Habló poco, solo le indicó dónde dormiría, dónde se alojaba el niño y qué tareas serían suyas.
Eli Crowther apareció en la puerta, un niño delgado con los ojos demasiado abiertos para sus oídos. No dijo nada, ni siquiera se acercó, solo observó la sombra de su padre en miniatura. Anna Mays, con el pecho apretado, le dedicó una leve sonrisa. Más tarde, al anochecer y el pantano se llenaba de ranas y cigarras, Anna Mae estaba en el porche, respirando el aire nocturno, denso y húmedo, y por un instante dejó escapar un zumbido, suave y tembloroso, entre sus labios, una melodía que había llevado consigo desde la infancia. La voz de Virgil la atravesó como una cuchilla. No cantaba. Las palabras fueron más fuertes que una bofetada. Se giró y lo vio de pie detrás de ella, con la mirada perdida, con los perros inquietos en su corral. Se acercó, bajando el tono hasta que le presionó la piel. Esta casa permanece en silencio. El pantano susurraba a su alrededor. El río se deslizó en silencio y los perros recuperaron su quietud. Anna Mae se tragó la canción, la devolvió a la quietud que había moldeado su vida. Sin embargo, en algún lugar de su interior, se aferraba a una pequeña brasa de esperanza. Tal vez el silencio de allí no la engulliría. Tal vez en la quietud de la noche de Luisiana aún pudiera encontrar un respiro. Los días en la casa de Virgil Crowther pronto se entrelazaron, como páginas apretadas. El silencio que exigía no era el silencio de la paz, sino el de un cementerio. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, con las botas pesadas sobre el suelo de madera, y se marchaba sin decir a dónde iba. Cuando estaba en casa, su presencia la llenaba como nubarrones, oscuros, impredecibles, a punto de estallar. Anna Mae aprendió rápidamente que incluso el zumbido más suave, el más leve sonido reconfortante, podía provocar su ira. Una noche, mientras se inclinaba sobre el lavabo, una melodía se le escapó. Apenas un suspiro, apenas música. La silla de Virgil raspó el suelo tras ella, con un sonido áspero como el acero. Esta vez no gritó. Él se quedó allí, con los ojos entrecerrados y los labios apretados. El mensaje era claro. Se detuvo a media nota, con las manos temblorosas por la espuma. Desde entonces, guardó su voz con tanto cuidado como un secreto. Su temperamento era algo vivo, que atacaba sin previo aviso. Una vez, cuando una persiana suelta vibró con el viento, irrumpió en el pasillo y la cerró de golpe con tanta violencia que el marco se astilló. En otra ocasión, cuando Eli tropezó y derramó un vaso de agua, el rugido de Virgil resonó por toda la casa como un trueno. El niño se quedó paralizado, con los ojos desorbitados, los hombros encorvados como si se preparara para un golpe. Aunque Virgil no lo golpeó entonces, la rabia que desbordó dejó el aire marcado durante horas. El propio Eli era una extraña y silenciosa sombra de niño. El pelo se le pegaba a la frente por la humedad, su delgada figura se veía engullida por camisas demasiado grandes. Siguió a Anna Mae con la mirada, pero sus labios no se separaron para formar palabras. Al principio, ella intentó arrancarle un sonido, pero el chico solo retrocedió, con el miedo tan patente como la luz del día. Virgil había prohibido hablar, había tallado el silencio en las paredes. «El chico está bien así», le dijo con voz aguda. «Nada de hablar en esta casa. Ninguna». Pero cuando Virgil se iba, y a menudo se iba, Anna se atrevía a romper esa regla. Se sentaba con Eli en el suelo, extendiendo harina de maíz sobre una tabla, trazando letras en el grano. Su dedo dibujaba formas sencillas, A de manzana, E de Eli. Los ojos del niño seguían cada trazo, curiosos, temblorosos. A veces susurraba palabras suaves como nanas y tarareaba viejas canciones de su infancia. Al principio él solo escuchaba, con la cabeza ladeada como un gorrión. Luego, lentamente, empezó a imitar cómo su pequeña mano seguía la de ella a través de la harina de maíz. Un murmullo no más fuerte que el susurro de las hojas se formó en sus labios. No era mucho, pero para Anna Mae fue una chispa en la oscuridad. Esos momentos robados eran el único calor de la casa.
Afuera, el pantano cantaba con ranas y cigarras. Dentro, Anna May intentaba enseñar a un niño a reclamar su propia voz. Sabía que si Virgil lo descubría, su ira caería sobre ambos. Sin embargo, no podía detenerse. Dejar que el niño creciera en silencio parecía más cruel que cualquier castigo. También había otras sombras, indicios de que algo en la vida de Virgil no era lo que parecía. No tenía huerto, ni gallinas en el corral, ni cerdos en el corral. El ahumadero estaba vacío. Los campos detrás de la casa estaban desolados. Cazaba de vez en cuando, pero nunca lo suficiente para alimentarlos por mucho tiempo. Y, sin embargo, semana tras semana, la despensa nunca se vaciaba. Regresaba de sus ausencias con sacos de harina, carne y café, siempre pagados en efectivo. Los billetes estaban gastados, viejos, a veces manchados, y los guardaba en un cofre cerrado que tenía siempre a mano. Anna May le preguntó con ligereza dónde conseguía comprar provisiones tan lejos del pueblo. Su mirada se clavó en la de ella, fría y fija, y ella sintió que la respuesta se le moría en la lengua. «Cuida de la casa», dijo. «¿Cuidas del chico? Yo me encargo del resto». Nunca volvió a preguntar. Pero en las horas de silencio, mientras Eli trazaba letras temblorosas en la harina de maíz y el viento del pantano azotaba las contraventanas, Anna May se preguntaba, ¿de dónde salió el dinero? ¿Por qué Virgil lo guardaba tan celosamente, como un hombre que protege no solo su fortuna, sino su propia vida? El pensamiento la asintió, aunque lo guardó bajo llave. Por la noche, cuando los pasos de Virgil resonaban con fuerza por la casa, ella permanecía despierta, escuchando a los perros afuera. Sus gruñidos sordos subían y bajaban en la oscuridad, un coro de vigilantes que guardaban secretos que ella aún no había descubierto. Cubrió con la fina colcha el pequeño cuerpo de Eli y rezó para que nadie hubiera oído sus susurros. El silencio de aquella casa ya no era vacío, era una jaula, y en esa jaula, tanto ella como el niño vivían bajo la sombra de Virgil. Cada día esperaban un rayo de luz. Virgil se fue antes del amanecer, con sus botas resonando en los escalones del porche, mientras los perros gemían suavemente mientras él remontaba el río. No dijo nada de cuándo regresaría. El sonido de su carreta se desvaneció en la oscuridad de los cipreses, dejando a Anime con Eli y el largo silencio que llenaba cada rincón de la casa. Al principio, el día transcurrió en silencio. Barrió las habitaciones, avivó el fuego y dejó que Eli jugara con un pequeño bloque de madera en el suelo. Sin Virgil, el aire se sentía más ligero, casi respirable. Incluso se permitió una melodía suave y grave mientras amasaba. Los ojos de Eli se iluminaron al oír el sonido. Sus labios temblaron como si quisiera captar la melodía. Ella le sonrió, susurrando las palabras como si fueran secretos solo para ellos dos. Pero a medida que la luz se disipaba en el pantano y las sombras se alargaban, la inquietud se apoderó de la casa. El viento silbaba a través de las contraventanas, trayendo consigo el olor a tierra mojada. Los perros afuera se movían inquietos en su corral, gruñendo a nada que Anime pudiera ver. Intentó calmar a Eli con la cena, pero él comió en silencio, con la mirada fija en las ventanas oscuras. La noche se hizo más densa y lenta. El fuego crepitaba en la chimenea, su luz parpadeando en las paredes desnudas. Anna quizá estaba empezando a pensar en la cama cuando Eli se puso rígido. Su pequeño cuerpo se congeló, casi envuelto en una cuchara, con la mirada fija en la ventana. «¿Qué pasa, cariño?», susurró, pero las palabras se sintieron frágiles en el aire. Siguió su mirada. Al principio solo hubo oscuridad presionada contra el cristal, espesa como el alquitrán. Luego, movimiento. Algo que se movía más allá del dolor. Una sombra se acercó demasiado rápido y un laberinto contuvo la respiración. Los perros irrumpieron, gruñendo, golpeando con sus patas la madera del corral. Eli gimió, deslizándose de su silla, apretándose contra sus faldas. Anna May Rose, con las manos temblorosas, tomó la escopeta apoyada contra la pared.
Virgil la había dejado cargada. Se quedó de pie en medio de la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza. La ventana la miraba fijamente, vacía ahora, solo su reflejo brillaba a la luz del fuego. Se dijo a sí misma que no era nada. Ramas meciéndose, niebla pantanosa demasiado espesa. Pero el peso en su pecho le decía lo contrario. Alguien había estado allí observando. La noche se alargó hasta las horas. No se atrevió a cerrar los ojos. Con Eli acurrucado en su regazo, permaneció sentada rígida en el banco, con la escopeta sobre las rodillas. Cada crujido de la casa, cada suspiro del viento la ponía nerviosa. Oía un crujido afuera, débil como pasos en tierra mojada. Una vez creyó oír un golpe, tan suave que podría haber sido su imaginación, pero Eli también se movió al oír el sonido, agarrándose el brazo, y supo que era real. El fuego ardía abajo. Las sombras se espesaron. Su cuerpo le dolía por la quietud, pero no se movió. Rezó en silencio, mientras las palabras se agolpaban en su cabeza sin forma. El niño dormía a ratos, retorciéndose contra su costado, cuando los primeros hilos grises del amanecer comenzaron a filtrarse por las contraventanas. Un alivio la invadió con tanta fuerza que casi lloró. El mundo exterior parecía inocente a la luz del día. La niebla se cernía sobre el suelo y el río brillaba con un brillo apagado bajo el cielo pálido. Anna May salió al porche. La mano de Eli la apretaba con fuerza. Los perros estaban exhaustos tras una noche de paseo, con los ojos inyectados en sangre. Recorrió el patio con la mirada, aún con el corazón acelerado. Al principio no vio nada inusual. Luego, su mirada se posó en la tierra cerca de los escalones. Allí, claramente impresas en la tierra húmeda, había huellas. Ni botas ni zapatos, pies descalzos, pequeños, estrechos, como si un niño hubiera caminado en la noche sin nada que lo protegiera del frío suelo. Las huellas conducían a la ventana donde Eli había mirado primero, y luego se perdían en la penumbra de los cipreses. Una respiración entrecortada, asombrada, le costó encontrar la razón. Quizás niños del vecindario, aunque ninguno vivía tan lejos. Quizás cazadores, claro. ¿Qué cazador iría descalzo por el pantano de noche? Nada de eso tenía sentido. Eli tiró de su falda, con los ojos abiertos, en silencio. Él también los había visto. Retrocedió lentamente hacia la casa, cerrando la puerta con llave. La imagen de esas huellas se le quedó grabada en la mente, más nítida que cualquier pesadilla. Durante el resto de la mañana, realizó sus tareas en la niebla, escuchando cualquier sonido que no pudiera identificar. Ya no podía negarlo. La noche le había dejado algo más que miedo. Había dejado pruebas de que algo o alguien caminaba por los terrenos sin ser visto. La casa siempre había estado en silencio. Ahora se sentía embrujada. Esa noche, el sueño llegó pesado, oprimiendo el pecho de Anna May como un peso que no podía levantar. Vio el pantano bajo un velo blanco, los cipreses pálidos como huesos a la luz de la luna, y allí, al borde del claro, estaba una mujer. Su cabello era largo, del color de las brasas, y reflejaba la luz como si cada hebra ardiera. Llevaba un vestido blanco que se movía con el viento frío, de tela fina que se ceñía a su delgada figura. El rostro de la mujer estaba vacío, ilegible, pero su mano se alzó lenta y deliberadamente y señaló hacia el oscuro bosque. Anna May intentó llamar, pero le falló la voz. Los labios de la mujer no se movieron. Sin embargo, el silencio habló. Ese dedo, rígido como una orden, dirigió su mirada hacia lo más profundo del pantano, un lugar donde ni siquiera los perros vagaban. Se despertó sobresaltada, con el cuerpo cubierto de sudor, aunque el aire nocturno era húmedo y frío. Por un instante pensó que era solo el sueño que la atormentaba. Pero entonces Eli se movió a su lado, inquieto, como si también a él le hubiera tocado algo invisible. La mañana llegó gris y pesada.
Anna May salió a buscar agua, con las manos aún temblorosas por la visión. La niebla se aferraba al patio, enroscándose como dedos alrededor de los postes del porche, y allí, enganchado en la rama baja de un ciprés, había un jirón de tela. Se quedó paralizada. La tela era pálida, desgastada, ondeando con la brisa. Su mente regresó al sueño. El vestido blanco, cómo se ceñía a la figura pelirroja. La tela de la rama estaba rasgada, deshilachada, pero era la misma, del mismo blanco fantasmal. Anna May se santiguó sin pensar, con la respiración agitada y superficial. Arrancó la tela y la sostuvo en sus manos, con el corazón latiendo como si hubiera robado algo prohibido. Olía ligeramente a tierra húmeda, a podredumbre, a años perdidos en el pantano. Dentro, Virgil estaba sentado a la mesa, con las manos en torno a una taza de café negro. Levantó la vista hacia el trozo que ella tenía en la mano, y por primera vez vio algo fugaz en su rostro, no sorpresa ni miedo, sino irritación, como un hombre interrumpido en sus pensamientos. «¿Qué es esto?», preguntó Anna May en voz baja, aunque la respuesta ya la quemaba por dentro. Dejó la taza con tanta fuerza que el líquido se derramó por el borde. «Lillian», dijo secamente, «mi primera esposa». El nombre quedó flotando en el aire, nítido como un cristal roto, y May sintió que se le helaba la sangre. Voyelle se recostó, con la mirada fija en ella de una forma que le puso los pelos de punta. Un invierno, se adentró en el bosque, se extravió y murió congelada. Eso es todo. Su tono no admitía preguntas, definitivo como un ataúd clavado, pero Anna May no pudo evitar el escalofrío que la recorrió, el sueño, el dedo que la señalaba, la tela a juego con el vestido. Nada de eso parecía una coincidencia. Se quedó mirando el retal en su mano, la tela deshilachándose entre sus dedos, y pensó en una mujer cuya voz había sido ahogada por el mismo silencio que ahora la asfixiaba. Miró a Illy. El niño estaba sentado al borde de la mesa, con la mirada sombría, fija en el mantel como si lo reconociera. El vestido de su madre. El fantasma de su madre. Anna pudo presionar la tela contra la mesa, respirando con dificultad. Quería preguntar más. Quería saber cómo una mujer podía desaparecer en bosques por los que había caminado toda su vida. Cómo podía dejar atrás solo silencio y a una niña a la que se le prohibía hablar. Pero la mirada fulminante de Virgil la inmovilizó. Apretó la mandíbula y apretó la taza de café con fuerza, hasta que pareció que se iba a romper. «No vuelvas a mencionarla», dijo en voz baja, amenazante. Anna May asintió, aunque su corazón se rebeló. La tela lo separaba como una maldición, una advertencia traída desde la tumba. La dobló con cuidado, la guardó en el bolsillo del delantal y dijo, «Basta ya». Pero en su interior, el miedo crecía. Pensó en el rostro de Lillian en el sueño, pálido y hundido, con el dedo apuntando hacia la oscuridad. Pensó en las huellas fuera de la ventana, desnudas y pequeñas, demasiado humanas para ser bestias, demasiado extrañas para pertenecer a algún ser vivo. Y por primera vez, Anna May comprendió lo que significaba temer no solo a su marido, sino a la casa misma, a la tierra misma. Si el fantasma de Lillian la llamaba, no era por malicia. Era una advertencia, y las advertencias significaban peligro. Mientras permanecía despierta esa noche, escuchando al perro moverse inquieto y el viento del pantano suspirar contra las paredes, Anna May comprendió una verdad que le heló la sangre más que cualquier tormenta invernal. Si se quedaba, podría compartir el destino de Lillian. Virgil llegó a casa borracho una noche, de esos borrachos que le sueltan la lengua y le ponen los ojos vidriosos de locura. Cruzó la puerta tambaleándose, mientras los perros ladraban como si también sintieran la tormenta. Se dejó caer en la silla junto a la mesa, con el olor a whisky impregnando la habitación, y empezó a murmurar. Al principio fue lo de siempre, quejarse de los vecinos río arriba, aunque no existían,
maldecir deudas por las que nadie había preguntado. Pero entonces sus palabras cambiaron, resbaladizas por el licor, cayendo al descubierto como piedras que había intentado mantener enterradas durante demasiado tiempo. Lillian, balbuceó, con el nombre pegado a la lengua. Pensé que podría responderme, pensé que podría cantar sus canciones de tontos. Rió con una risa baja y amarga que la dejó helada. Se la enseñé. La saqué. Una noche de pleno invierno, solo ella y el frío. Ella nunca regresó. Lo dijo como si nada, como si enviar a una mujer a la muerte no fuera más que tirar las migajas del día anterior. Sus ojos brillaron con una especie de orgullo, y su puño golpeó la mesa con tanta fuerza que hizo vibrar los platos. Anna May sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Había oído susurros en su ira, percibido sombras de la verdad, pero oírla expresada sin rodeos era algo más. Él no había perdido a su esposa. La había matado con una crueldad agudizada por la bebida y la rabia, y ahora Anna May vivía bajo el mismo techo, atada al mismo silencio, y sabía que si su ira se volvía completamente contra ella, terminaría de la misma manera. Esa noche apenas durmió. Incluso cuando la botella lo dejó inconsciente, sus palabras le invadieron la mente como una fiebre. Se quedó rígida junto a Ely, escuchando la respiración del niño, preguntándose cuánto recordaría de aquella noche, cuánto le importaba su silencio. Al día siguiente, con Virgil de nuevo desaparecido, se dedicó a las tareas domésticas, intentando ahuyentar el miedo. Barrió el suelo, apartó el pesado banco junto a la mesa y se agachó para fregar las tablas. Fue entonces cuando lo notó. Tablas que no estaban al ras de las demás. Se movían ligeramente bajo su peso, como si algo se escondiera debajo. El corazón le latía con fuerza. Dudó un momento y luego hizo palanca en el borde con el cuchillo que llevaba para pelar verduras. El tablero se levantó con facilidad, revelando un espacio oscuro debajo. Se inclinó con los ojos abiertos. Allí, medio enterrada en el polvo, había una vieja olla de hierro, y dentro, oro. Monedas apiladas, opacas, pero inconfundibles. Sus superficies captaban la poca luz que se filtraba por las grietas, docenas, tal vez cientos, suficientes para explicar los sacos de comida y el flujo constante de dinero. Contuvo la respiración, asombrada. Extendió la mano, casi sin querer, rozando el frío metal con los dedos. Un escalofrío la recorrió, agudo y antinatural, como si la propia olla retrocediera al tacto. Se apartó rápidamente, con el pulso acelerado. Ahora entendía por qué Virgil nunca cultivaba, nunca cazaba más de lo que le apetecía, por qué custodiaba la casa con tanta fiereza. El oro era su alma, su secreto. Pero con ello llegó algo más, algo que lo ensombreció. Agudizó su ira hasta convertirla en algo monstruoso. Esa noche, las señales se intensificaron. Eli se movió en sueños, susurrando sonidos demasiado suaves para ser palabras. Los perros paseaban inquietos en su corral. Se oyeron alborotos, aunque nada se movía en el patio. Ana podría estar despierta, y a través de las delgadas lamas de las contraventanas juró haber visto movimiento de nuevo, una sombra pálida deslizándose, la silueta de una mujer rondando la linde de los árboles. En el silencio que siguió, se oyó un sonido, unos pasos tenues en el porche. Contuvo la respiración, abrazando a Ely, escuchando. Las tablas crujieron como si alguien descalzo caminara a centímetros de donde ella yacía. Luego, nada. La mañana no reveló visitantes, solo más príncipes en la tierra húmeda, desnudos, pequeños, hundidos en el barro como si fueran 30 centímetros más fríos que el hielo. Se arrastraron desde el porche hasta la copa de los árboles y desaparecieron entre los cipreses. Las manos de Anna May temblaban mientras recorría las marcas con la mirada. El sueño, la tela, la confesión de Virgil, borracho, el oro escondido. Cada pieza se fundía con la siguiente, creando una imagen que ya no podía negar. El pasado no estaba enterrado allí.
Caminaba, observaba y esperaba. Y ahora sabía más que nunca que la maldición que ataba la casa de Virgil Crowther no provenía solo de sus puños ni de su rabia. Provenía del oro oculto bajo las tablas del suelo, un tesoro que pudría su alma desde dentro, alimentándose de él hasta convertirlo en más monstruo que hombre. Anna May volvió la mirada hacia el pantano, donde la niebla se enroscaba, densa y gris. Pensó en Lillian señalándole en sueños, advirtiéndole, rogándole que viera. El peligro ya no estaba en las sombras, estaba allí, en la mismísima estructura de la casa. Y si se quedaba, no solo viviría bajo la crueldad de Virgil, heredaría el mismo destino que la mujer que la precedió. Virgil regresó antes del anochecer, sus botas golpeando el porche como si la casa misma lo hubiera ofendido. Anna May sintió una opresión en el pecho en cuanto cruzó el umbral. Tenía la mirada desorbitada, inquieta, y la respiración entrecortada. Los perros del corral aullaron, presintiendo la tormenta antes que ella. No se quitó el abrigo, ni se sentó. En cambio, su mirada recorrió el suelo con una intensidad febril. Luego se posó en las tablas que ella había tocado. «Tú», ladró, con la voz quebrada por la rabia. «Has estado en mis cosas». Anna May se quedó paralizada, con las manos temblorosas alrededor de la olla que sostenía. «No», susurró. «No he tocado. No me mientas». Su rugido llenó la habitación, haciendo temblar las delgadas paredes. Él avanzó con paso decidido, cerniéndose sobre ella, con el olor a whisky y pantano pegado a él. Sus ojos ardían, y por primera vez ella comprendió que no solo estaba enojado, sino que tenía miedo. «Tocaste mi dinero», siseó, escupiendo, su rostro tan cerca que ella podía sentir el calor de su furia. «Fuiste a donde no debías». «Si tomas una sola moneda», golpeó la pared con el puño. El sonido fue como un disparo. «Te mataré ahí mismo». Eli gimió desde la esquina, su pequeño cuerpo encogiéndose entre las sombras. Virgil giró la cabeza hacia el sonido y su rabia se intensificó. «Hasta el chico lo sabe. Lo has arruinado todo». El corazón de Anna May latía con fuerza. Sabía que ya no había forma de razonar con él. Lo veía en sus ojos. Había llegado a ese punto donde la furia no dejaba lugar a la piedad. Se abalanzó, buscando su garganta. El instinto se apoderó de ella. Anna May empujó la silla entre ellos y abrazó a Ely. «¡Corre!», jadeó, aunque la palabra nunca salió de sus labios. Corrió hacia la puerta. Virgil rugió tras ella, con el estruendo de la madera al partirse al volcar la mesa en su furia. Ella echó el cerrojo, abrió la puerta de par en par y se adentró en la noche con Ely apretada contra su pecho. El aire pantanoso era gélido y frío, y la niebla se elevaba desde la orilla del río. Los pies de Anna May chocaron contra el barro y las raíces, sus pulmones ardían al correr. Tras ella se oyó el estruendo de pasos, pesados e implacables, y luego, peor aún, la liberación de los perros. Sus golpes rasgaron la noche, baja y hambrienta. Eli hundió la cara en su hombro, sollozando en silencio. Ella se tambaleó hacia adelante, desgarrada al pensar que el último recuerdo del chico podría ser el de esta huida. Entonces los vio, príncipe en el barro, débil pero claro, pies descalzos, pequeños, adentrándose en el oscuro bosque. El mismo que había visto al amanecer, el mismo que la atormentaba en sueños. Sin otro camino, lo siguió, rezando para que el espíritu que los abandonara no la llevara a la ruina. Los perros se acercaron, sus gruñidos vibraban entre los árboles. Anna May tropezó, agarrada a Eli, preparándose para recibir garras y dientes. Pero cuando los perros irrumpieron entre la maleza, ocurrió algo inexplicable. No atacaron. Los rodearon a ella y al niño, con los ojos brillantes a la luz de la luna, mostrando los dientes, no a ella, sino a la oscuridad que se cernía tras ellos. Sus cuerpos formaron un muro entre ella y la persecución de Virgil, con gruñidos que retumbaban como truenos.
Uno presionó su flanco contra su pierna, empujándola hacia adelante, animándola a seguir. Contuvo la respiración, asombrada. Por un instante, creyó ver algo más allá de los perros, una figura pálida, con el pelo arbóreo, del color de las llamas, que alzaba un brazo para señalar hacia el pantano. La voz de Virgil se oía en la distancia, maldiciones desgarrando la noche. Los perros respondieron con ladridos agudos como disparos que lo hicieron retroceder. Anna May siguió adelante a trompicones, con Eli aferrada a su cuello, con las piernas hundidas en el barro y las raíces. El príncipe brillaba tenuemente a la luz de la luna, guiándola paso a paso. El pantano que una vez había sentido como una prisión, ahora se convertía en su única esperanza. Y aunque el miedo le revolvía el estómago, una pizca de fe se arraigó en su interior. No corría sola. Algo más allá de la carne y la sangre la guiaba, la custodiaba, volviendo a los propios perros de Virgil contra él. La noche era densa, el camino traicionero, pero Anna May ya no sentía solo terror. Sentía un leve pulso de desafío a la vida. Por primera vez desde que entró en la casa de Virgil Crowther, creyó que podría escapar. El pantano parecía interminable. Las raíces se alzaban como garras del barro, el agua se ennegrecía entre las rodillas de ciprés y cada paso de Anna May amenazaba con arrastrarla hacia abajo. Eli se aferró a su cuello, su pequeño cuerpo pesado contra su pecho, sus lágrimas silenciosas humedeciéndole el hombro. Le ardían los pulmones, pero siguió adelante, cada paso alimentado por el terror del rugido de Virgil resonando a sus espaldas. Los perros la flanqueaban como guardianes, serpenteando entre la oscura maleza. Gruñían a la noche, con el pelo erizado en dirección a la persecución, pero ni una sola vez se volvieron contra ella. Verlos, las bestias de Virgil convertidas en protectores, era a la vez aterrador y milagroso. El príncipe en el barro la atrajo más profundamente, sus pies descalzos la condujeron hacia una salvación invisible. La luz de la luna cortaba astillas entre las ramas cubiertas de musgo, lo justo para evitar que cayera ciega. Aún así, las raíces se le enganchaban en la falda, las ramas se le clavaban en los brazos, y en una ocasión casi se cae de bruces en un charco de agua estancada. Reprimió el miedo, se aferró a Eli con más fuerza y siguió adelante. Entonces llegó el río, ancho, lento en verano, pero ahora cubierto de finas placas de hielo que crujían como huesos al romperse cuando el perro se acercaba. La niebla se extendía por su superficie, ocultando su verdadera profundidad. A Anna May se le encogió el corazón. Cruzarlo era una locura. Quedarse significaba la muerte. La voz de Virgil se oía débilmente entre los árboles. Más cerca, una retahíla de maldiciones parecía filtrarse en la misma niebla. Ellie gimió, abrazándola con más fuerza. Miró hacia el árbol, desesperada, y allí, justo al otro lado de la niebla, vio a su Lillian. Su cabello rojo brillaba como fuego a la luz de la luna. Su vestido blanco se movía a pesar de la ausencia de viento. Permaneció en la otra orilla, en silencio, con el brazo extendido, señalando con el dedo, no acusando, sino llamando. «Ven». A Anna May le flaquearon las rodillas por un instante. Creyó que el miedo la había destrozado. Pero entonces Eli levantó la cabeza de su hombro, con los ojos abiertos, y supo que él también la veía. El niño no habló, pero su pequeña mano se extendió hacia la visión como hacia una madre que apenas recordaba. El hielo crujió bajo su primer paso, astillándose bajo sus botas. Se movió con cuidado, aferrada a Ellie, susurrando oraciones en voz baja. Los perros caminaron sobre la superficie helada, con un peso firme, sin apartar la mirada de ella. Paso a paso, cruzaron. El hielo se agrietó, el agua subiendo por las grietas. En un momento dado, su pierna se hundió hasta la rodilla en las gélidas aguas del río, y casi perdió el equilibrio. Ellie gritó en silencio, clavándole los dedos en el hombro.
¡Aguanta, nena!, jadeó, arrastrándose para liberarse. Siguió adelante a pesar del frío abrasador que le quemaba las extremidades. Tras ellos, llegó el frenesí de la persecución. La sombra de Virgil se movía por la orilla, con su linterna balanceándose desenfrenadamente. Sus maldiciones atravesaron la noche, exigiendo obediencia, exigiendo la devolución de lo que había reclamado, pero el pantano no se las devolvía. Por fin, sus botas tocaron tierra firme. El hielo a sus espaldas crujió en una última protesta antes de romperse bajo el peso de Virgil. Su linterna se balanceó, su grito atravesó la niebla, pero ella no miró atrás.